y vamos a hablar con un abogado previsional, exactamente con Luciano González Etkin. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Russo lo saluda, ¿cómo anda? Hola Russo, hola a toda la audiencia, ¿cómo andan todos ahí ustedes? ¿Qué tal? Doctor, el gobierno busca que los argentinos nos jubilemos a los 75, dice que vamos a vivir hasta los 90. El sistema previsional, creo yo, no soporta esa carga y va a haber va desempleo porque el pibe no va a entrar a trabajar. ¿No es una exageración 75 años? Sí, totalmente, es un viejo anhelo de todos los gobiernos neoliberales que lo que primero se preocupan es cómo aumentar la edad del trabajador para jubilarse, o sea, obligarnos a seguir trabajando hasta las últimas consecuencias, hasta el último aliento. Mm, En realidad la jubilación se creó para, como la propia palabra lo dice, como un jubileo, que el mm. trabajador termine y tenga tiempo para por lo menos el disfrute, el goce de los últimos años de su vida y las políticas de este gobierno, como intentó Macri en su momento, son que uno se jubile ya cuando ya no tiene ni fuerzas, ¿no? Entonces lo vemos como medidas totalmente contrarias a los derechos de los trabajadores. Y más aún con lo que vos bien decías, haciéndole un efecto tapón a los pibes más jóvenes. Ujú. Pensá que ya ahora cuesta a los pibes recién salidos de la secundaria, recién recibidos de la universidad, acceder a su primer trabajo. Imagínate con los que los trabajadores más grandes se queden hasta los 70, 75. Estamos hablando de un efecto tapón enorme y terminando lo que es la guerra del cerdo, o sea, peleándose los más pibes contra los viejos, Y contra los claro, abuelos, los porque, pibes y los abuelos. Es una locura pero la postura, honestamente, ¿no? vos tenés que contratar a alguien, ¿sí? Yo elijo una persona mayor que ya no tiene responsabilidades, tiene nietos, nada más. El otro viene con todo, viene con más energía, pero tiene una familia que mantener, bla, 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 bla. El otro viene más tranquilo, el viejo viene más tranquilo. Yo contrato al viejo. Y totalmente, y además con menos proyección, Ah, entonces a corto plazo, les pagan menos salarios, claro. y además no sé cómo lo van a querer hacer, pero acordate cuando Macri la reformó y Mm, lo extendió hasta los 70, pero solamente a opción del trabajador, mm, lo hizo sin cargas sociales. O claro. sea, de los 65 a los 70, Macri le sacó las cargas sociales a las patronales y a los empleadores. Entonces eran trabajos baratos para ellos, Mm, haciendo este efecto tapón que estamos hablando. O sea, el trabajador con más edad sale más barato que el trabajador, que el pibe que recién empieza con más proyección. mm. Entonces, toda la lógica es contraria al derecho del trabajador y es contraria a la financiación de la seguridad social, a la financiación de lo que es ANSES hoy. Eh, Toda la lógica va en ese sentido, ¿no? Ahora, la idea, uno piensa en el gobierno es, bueno, van a retornar las AFJP, pero es negocio, poniendo, yo como dueño de una FJP, es negocio para mí llegar a un país sin consumo y con tipos que se van a jubilar a los 75 años y sabiendo la publicidad que ya tiene, que ya vinieron. ¿Es negocio eso? Mira, a ver, lamentablemente sí, es negocio porque es negocio a corto plazo para las FJP, Mm, porque no sé cómo lo quieran implementar, pero acordate cuando fue en los 90 que obligaron a todos, a no ser que optés al revés, y mm, que cambiaron la carga de la prueba, o sea, la carga de quién quedaba y quién salía de la FJP y del Estado, y todos los trabajadores pasaron a las FJP. Entonces, es plata fresca que ellos la pueden invertir en lo que quieren durante 30 años, porque ellos no van a querer al trabajador que tiene 60 años, 55, 62. Quieren a los pibes jóvenes. claro. Entonces, durante 30 años te manejan el dinero. Cuando vos llegás a la edad para jubilarte, dicen que las inversiones le salieron mal, que es lo que está pasando en Chile. Ujú, En Chile, que hace 30 años que existen, los tipos se llenaron de guita por las inversiones primarias, pero en 30 años a largo plazo no son rentables. mm. No, Entonces terminan pagando jubilaciones de miseria y el Estado saliendo a bancar. Las FJP acá en Argentina pasó lo mismo. sí. Terminaron pagando jubilaciones de miserias, pero los dueños hicieron grandes negocios. Y en Mm, el 2008, por la crisis del 2008, que se estatizaron con muy buena medida, pero terminaron siendo salvados. O ujú, sea, se estatizaron, que fueron las mejores medidas que hicieron, pero de todas formas ellos no perdieron, porque el Estado los termina comprando. sí. Ahora, yo te digo si era negocio porque ya vinieron las FJP y antes teníamos la duda si eran buenas o eran malas. Ahora no tenemos ninguna duda. No, no, olvídate, desde el lado del trabajador es la peor, lo peor que puede llegarnos a pasar es volver a tener las FJP. Desde el lado del laburante, para el que piensa en una jubilación futura, es lo peor que nos podría pasar.
y como Estado desde vuelta también, porque es volver a embargarnos. Acordate Sí, que en los 90 hubo una transferencia de recursos del trabajador al gran capital a ujú, raíz de las FJP. sí, La plata del aporte del trabajador iba a la FJP, pero el Estado seguía pagando jubilaciones. claro. Entonces, esa consecuencia fue la crisis del 2001 y el gran agujero fiscal que tuvimos que pagar todos, posterior a la caída de Menem primero y de la Rúa después. Mm, La gran crisis del 2001 es los fondos de jubilaciones y pensiones en nuestro país. mm, Por esto que yo te decía, para que lo entiendan fácil, el Estado seguía pagando las jubilaciones, pero el trabajador y el empleador aportaban a las FJP. mm, Entonces, de algún lado había que tener la plata para pagar esas jubilaciones ya de nuestros trabajadores mayores, que era pidiendo deuda. mm. Fue la bicicleta financiera que terminó explotando con el mega canje de la Rúa y la crisis del 2001. O sea, repensar eso de nuevo es de vuelta, ir hacia ese lado, hacia ese punto del país, ¿no? Que es una crisis gigantesca. Ahora, Esperemos que se logre, que lo logremos frenar, que las relaciones de fuerza nos den para que esto no pase. ahora, si tenemos una nueva jubilación, también tenemos una reforma laboral. Y aparentemente, según consultados algunos empresarios, la reforma que quieren implementar no va a generar nuevos puestos de trabajo. No, totalmente. No hay ningún artículo de la ley bases, ni dentro de la ley bases de la reforma laboral, que genere mejores condiciones al trabajador, que genere mejores condiciones hasta para el empleador para contratar. Son todos artículos que quitan derechos, que restringen, ya derechos adquiridos de los trabajadores, que terciarizan las formas de trabajo, que crean esta nueva figura del colaborador. O sea, todos los artículos son contrarios al trabajador. Y ahí no Mm, hay ningún artículo que veamos realmente que podría mejorar hasta las relaciones del mercado existente. mm, Entonces, va todo netamente en función del empleador y la precarización del trabajo. Bueno, la posibilidad de los despidos masivos en el empleo público, que ya lo estamos viviendo. Todas las nuevas normas son normas flexibilizadoras que lo único que van a generar es, menos derechos para el trabajador y no sé hasta dónde van a llegar con la rentabilidad del empresario. Pero menos derechos del trabajador, no tengas duda. Y además, todas las medidas afectan al ANSES. sí. Todas las medidas van contrarias a la recaudación real del ANSES hoy, que es el organismo de la seguridad social de nuestro país. Entonces estamos muy preocupados por toda la ley bases, por toda la ley bases en forma particular laboral y en forma previsional es indirecta, porque no es que hay una norma directa en Mm. función de directo de ANSES, pero con las modificaciones de la reforma laboral afectan directo a los recursos del ANSES. Pero acá no hace falta ser muy inteligente ni ir a la universidad. Hay menos empleo, con lo cual los salarios bajan. Si los salarios bajan, va a haber menos aportes. Se aumenta el desempleo, obviamente va a haber menos aportes. El jubilado que cobra miseria, su expectativa va a ser cobrar más miseria. No, no le van a aumentar. Si le aumentan dos mangos. Pero esto lo entiende un chico de jardín de infantes. Totalmente de acuerdo. Pensá que de estos últimos 7 meses hubo una contracción en la economía tan grande que eso va directo a las arcas del ANSES. Pensá que hoy el ANSES, además de los aportes y contribuciones, se nutre de lo que son rentas generales de impuestos. Mm, Uno de los grandes impuestos que nutre el ANSES es el IVA. mm, Cuanto más recesión, menos consumo. Cuanto menos consumo, menos recaudación de ANSES. mm. O sea, toda la lógica de este gobierno es una lógica totalmente perversa en función de cómo quitarle recursos al ANSES, cómo disminuir derechos de los trabajadores, para después vendernos de vuelta que el ANSES no es sustentable, que las jubilaciones pagadas por el Estado, solidarias, públicas y de repartos, no se sustentan solas, y vendernos de vuelta el paquete de las FJP. Es un mecanismo perverso, pero lo intentó Macri en su momento, lo intentó Menem y lo logró en partes, lo intentó Macri en su momento y lo está intentando este tipo de nuevo ahora. Esperemos de vuelta, te digo, ver cómo tenemos las relaciones de fuerza, desde las relaciones sociales, de los sindicatos, desde las acciones de abogados, bueno, desde todos los lugares posibles para frenar esta debacle que nos va a llevar de vuelta a otra gran crisis. Yo el temor que tengo son las coimas, porque si la ley de base se votó es por las coimas que hubo, a la vista de todos. Sí, sí, lamentablemente, bueno,
hay parte de la política muy rancia, que Mm, todavía sigue en esquemas muy sectoriales y en negocios muy sectoriales y muy chiquitos. mm. Pero bueno, ahí está la sociedad, el pueblo argentino, de vuelta te vuelvo a decir, los sindicatos, las asociaciones de bases, que puedan seguir luchando para que esto no pase más, ¿no? Doctor Luciano González Edke, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. No, por favor, un gusto como siempre estar con ustedes, que anden muy bien, gracias.